en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para estas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. De Seattle para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, bienvenidos a Actitud Latina y hoy tengo el honor y el placer de que me acompañe un gran amigo, muchos años de conocernos, pero hasta el día de hoy yo también, igual que usted, me voy a enterar realmente de su historia. Mi querido amigo Jorge Enrique González Pacheco, él es escritor y poeta cubano. Hola, bienvenido. Gracias Karina, gracias a Actitud Latina por considerarme, invitarme a tu espacio, ¿no? Yo creo que es importante para la comunidad latina del noroeste tener programas como el tuyo, que son programas educacionales más que nada, ¿no? Y informan a toda la comunidad de todo el trabajo de personas como nosotros, ¿no? No, muchísimas gracias por darnos el honor de tenerte aquí. Y primero que nada, yo sé que naciste en Cuba, en La Habana, pero sácame de una duda. Dice, distrito de Marianao. Marianao. Sí, el distrito de Marianao es muy particular, ¿no? Es un barrio de La Habana, el barrio de La Habana, de Marianao, en La Habana, que bueno, antes de la revolución era un barrio muy mixto. O sea, había personas con poder económico suficiente, había otros que no. Batista, por ejemplo, el dictador, tenía su cuartel general en Marianao. Okay. Pero lo particular de Marianao es que es un barrio muy sui generis, en el sentido de que hay un gran número de personalidades de la cultura y de la política y de la sociedad cubana que han trascendido internacionalmente, se han ido más allá de la isla, que nacieron en ese barrio, ¿no? O sea, ese barrio tan mixto, tan cosmopolitan, pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, puedo citarte a Alicia Alonso, la primera bailarina, creo que es una de las bailarinas vivas más longevas famosas del mundo y más famosa. María Teresa Mestre, la actual gran condesa de Luxemburgo, la conocida como la Real Alteza de Luxemburgo, nació en Marianao, en el mismo hospital que yo. Abilio Esteve, que es un novelista cubano, también. Estaba el Buenavista, la zona de Buenavista, que era un barrio, y de ahí fue donde surge la idea o sea, el Buenavista Social Club, que era un barrio solamente de negros afrocubanos. En la música, los Papines, que son un grupo de hermanos, también son de esa área. De esa área. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Yo no me la imagino, porque todos, ¿verdad? Somos críticos en algún momento y decimos, ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué pasa eso en Cuba? ¿Por qué no estamos en acuerdo o desacuerdo de cómo se manejan las cosas en la política? Pero realmente para sentirlo hay que vivirlo. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue un poco diferente a la de muchos de mi generación por el hecho de haberme criado en un hogar especial, ¿no? O sea, mi padre, con el que no tengo relaciones personales en la actualidad, mi padre fue una persona muy cercana a la cúpula del gobierno y vivíamos con privilegios, ¿no? O sea, yo realmente no te puedo hablar en mi infancia de que vi las grandes diferencias sociales, porque vivíamos como una especie de búnker rodeado de murallas, ¿no? Mi madre muere cuando yo tengo 11 años. Y cuando ella muere, la relación con mi padre fue bastante compleja. Okay. Y a partir de la muerte de ella, antes no me había dado cuenta de lo que sucedía en Cuba tampoco, pero después de su muerte es que empiezo a darme cuenta de que es una sociedad muy compleja, con un sistema político centralizado por un solo partido y con una política interna prácticamente en la época mía, de mi infancia y mi juventud, dirigida por los soviéticos, ¿no? Entonces era una sociedad extremadamente compleja, donde había sus
grandes existen todavía, pero en ese momento se hacían más patentes las diferencias entre los grupos, ¿no? O sea, se hablaba de una igualdad que prácticamente no existía, porque yo lo vivía en mi casa. Nosotros podíamos tener un estatus de vida completamente diferente al que podían tener otros vecinos alrededor nuestro, ¿no? Podíamos usar productos del mal llamado, no sé si lo digo así de esa manera, pero del mundo capitalista, productos italianos, franceses, mientras que mis compañeros de escuela no podían usarlo. Entonces se le decía al pueblo que había una igualdad, pero realmente no existía. Entonces fue una época bien compleja. O sea, yo empiezo a crecer después de la huida del Mariel, que es cuando, muchos años después, he pensado que es cuando la Revolución Cubana muere, porque es una revolución que fue hecha para los pobres y por los pobres. Pero en el 1980, ¿sí? Cuando se abren las puertas del Mariel y Jimmy Carter recibe a esos 25,000 cubanos, mayoritariamente gente que se quedaron en Cuba creyendo en la revolución, en el sistema, se van del país. Yo, adolescente, me di cuenta y dije, esta revolución ya dejó de existir. Y ahí fue donde un poco empezaron mis problemas en la casa, ¿no? O sea, con mi padre, que era un coronel, militante del Partido Comunista, un hombre con una afiliación política muy fuerte. Me imagino que muy rígido contigo. Extremadamente rígido. Con los dos, con mi hermana, la más chiquita también, pero mi hermana vivía en otro mundo. Mi caso era diferente porque yo era más pensante, ¿no? Eras un adolescente, también estabas descubriendo otros horizontes. Era un adolescente complejo. O sea, yo siempre he sido curioso por naturaleza. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención. Hay una anécdota que la hago poco, creo que la he hecho 2 veces nada más y te la voy a hacer. Recuerdo una vez en mi casa un amigo, un vecino, me decía que no tenía medias, como llaman ustedes, calcetines. Que yo no usé hoy, por cierto. Y aquel señor me llamó la atención que no tenía calcetines. Y yo voy a la gaveta de mi padre y le robo 2 calcetines franceses. Y se los regalo a mi padre, a ese amigo, ¿no? Y él me dice, pero estos son calcetines franceses. Y los olía. Si huelen a Francia. Digo, ¿está en Francia alguna vez? No, pero me imagino que debe oler así. y después fue muy difícil porque mi papá me castigó y me culpó de diversionista ideológico. Entonces yo me llamé y dije, ¿cómo diversionista ideológico? Si tú puedes usar calcetines franceses porque tú eres amigo de Raúl Castro o estás cerca del gobierno y este pobre obrero no puede usarlos porque simplemente no tiene acceso a la cúpula. O sea, fue una época muy compleja y todo eso yo como que lo olí, ¿no? Y pude de alguna manera convertirme después en el rebelde que fui, ¿no? Ahora sí que eres ese rebelde que nació, porque quiero que ahorita que regresemos de un corte comercial me digas cómo realmente iniciaste o diste tus primeros pasos hacia la escritura, cómo nace en ti el amor por esto que para unos pensamos que es muy difícil. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800, 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events and Decor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events and Decor. Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina.
¡Continuamos! Y continuamos nuestra conversación con nuestro querido amigo Jorge Enrique González Pacheco, poeta y escritor, nacido en La Habana, Cuba. Él tiene una licenciatura en literatura hispana y latinoamericana de la Universidad de La Habana y una maestría en arte y cultura iberoamericana. ¿Dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas, hombre? También es fundador y director ejecutivo del Festival de Cine Latino aquí en Seattle. Y bueno, pues vamos a continuar nuestra conversación con él porque yo quiero saber cómo nace en ti esa idea de comenzar a escribir. Bueno, es un proceso. La muerte de mi madre en 1982, ella muere el 1 de abril de 1982, un poco que dio un vuelco de más de 180 grados a mi vida. Y la falta de comunicación y de entendimiento con mi padre y con mi familia, porque como te hablaba, fui un adolescente muy peculiar, muy curioso de todo lo que me rodeaba, de todo lo que estaba viviendo. Y para mí, en lo personal, la muerte de mi madre fue un gran choque, ¿no? A los 14 años empecé a escribir poemitas, cosas un poco para dar a entender lo que estaba viviendo. ¿Y lo que estabas sintiendo? Eran poemas más bien con temas sociales, increíblemente. Mi poesía años después dio otro vuelco y después te explico. Pero en esa época estaba escribiendo cosas más bien sociales, un tipo de poesía de compromiso, muy difícil para un joven de esa edad, que debía estar escribiendo poemitas de amor, o si me enamoraba. No, todo lo contrario. Eran poemas contestatarios, eran poemas donde yo miraba el mundo de una manera diferente, pero lo hablaba poéticamente o lo describía poéticamente como yo lo sentía. Y empecé a ver que la ausencia de mi madre me estaba haciendo mirar el mundo diferente, porque mientras la tuve a ella al lado, viví con muchos privilegios, viví en una familia funcional, me gusta usar siempre el término, y después de su muerte mi familia y mi vida se volvió completamente disfuncional y mi poesía de alguna manera también. Reflejaba. Porque yo, en vez de estar hablando de mi dolor, hablaba del dolor ajeno. Okay. Hablaba de la necesidad de cambios. Mi primer poema publicado, por ejemplo, Escritos Inéditos, nació en esa época, entre los 15 y 19 años de edad, donde mi poesía tenía un sentido más hacia el otro que hacia mí mismo, ¿no? Y de ahí surgió un libro que fue finalista de un concurso en Nicaragua que se llamó Memorias, que nunca lo he publicado, y para mi honor forma parte del patrimonio cultural de Nicaragua en la actualidad, porque fue cuando América celebraba los 500 años de la llegada de Colón, ¿no? O sea, pero en esa época la poesía surgió en mí, en vez de hablar de mi situación, yo hablaba de lo que me rodeaba. Y creo que era un poco factor de lo que yo estaba viviendo también. Okay. O sea, de haber crecido en un hogar mixto, con una madre tan diferente a mi padre, ya mi madre muerta, mi padre. Pero muchos años después es que descubro la línea poética que hago ahora, que tengo ahora. ¿Cuál fue, digamos, que la enseñanza más grande que dejó tu mamá en ti? Mi mamá dejó mucho en mí, pero yo creo que la más grande fue amar al otro, fue amar al prójimo, el hacer algo por los demás, el hacerme de una voz personal y de tratar de compartir esa voz, de tratar de que aunque quizás pueda a veces resonar petulante, ¿no? No faltar a la modestia y al amor hacia el prójimo, ¿no? Mi mamá fue una persona increíble, fue una mujer que ayudó mucho. Fue una mujer muy querida y me di cuenta en su velorio, cuando estuvo padeciendo la enfermedad, de ver tantas personas que la cuidaban, que se turnaban en el hospital para estar con ella. Y aquello me enseñó a mí a buscar el mundo, a buscar a la gente, ¿no? Soy un tipo bastante solitario. A veces me critican, pero la soledad es importante para el escritor. Tiene uno derecho. García Márquez, una vez que conversé con él en la Escuela de Cine de La Habana, yo trabajé allí, y estaba él dando unas clases de cine, de guión cinematográfico, y en el almuerzo me sentaba al lado de Gabo a hablar con él a veces, porque era un hombre genial, era un tipo maravilloso,
socialmente, políticamente contradictorio. Pero él me decía, nunca olvidaré, me decía una cosa, él me decía, el escritor nunca miente, el escritor vive en ficción. Y el escritor nunca está solo, siempre está rodeado de las palabras, ¿no? Entonces, yo creo como que aprendí eso y mis amigos o las personas cercanas a mí no me entienden, me dicen, tú siempre estás solo, pero yo necesito de esa soledad. De esa soledad. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti, por ejemplo, como escritor, el proceso de escribir un libro y publicar un libro? Bueno, es un proceso largo. Soy muy quisquilloso, soy perfeccionista prácticamente en todo lo que hago. Me preocupo mucho por cada palabra, por cómo suena la palabra. Como te dije ahorita, el primer poema mío publicado, que está aquí, puedo tomar la revista. Claro que sí. Es Escritos Inéditos, es un poema más de corte social. Esta revista, casualmente, es muy gracioso. Esta revista me la regalaron en la Universidad de Texas en Austin en 2011, cuando yo estuve. Es mi primera publicación en el año 1991, en otoño. Esta era la primera, y creo que fue una de las primeras y más importantes revistas académicas de literatura hispanoamericana en Estados Unidos, editada en la Universidad de California en Riverside. Y aquí yo publiqué mi primer poema en A la Luz, que fue mi poema Escritos Inéditos, y es, como te digo, una edición de 1991. Y era una revista, porque ya no existe, desgraciadamente, internacional. Una gran cantidad de autores del mundo hispanoamericano y estudiosos de la literatura hispanoamericana a nivel mundial publicaban en esta revista. Y yo con 20 años publiqué Escritos Inéditos aquí. Y fue un poema que me salió de golpe. Tuve el honor de conocer a una de las novelistas españolas ya fallecidas también, en Elena, no recuerdo ahora el apellido, Ana María Fagundo fue la directora de la revista. Okay. Y bueno, esta novelista española fue quien leyó el poema y me dijo, tienes que publicarlo en algún momento, porque es un gran poema. Y casualmente creo que en este número, si mal no recuerdo, hay un escrito, un ensayo sobre la obra de esta autora, y fue casual, ¿no? Yo digo que fue casualidad prácticamente, porque cuando Ana María Fagundo recibe mi poema, enseguida se interesa por él y me pide el poema para publicarlo en A la Luz. Realmente para mí fue una gran sorpresa, porque era un muchacho de 20 años. De 20 años, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte comercial, Jorge Enrique, pero regresamos porque quiero que me platiques un poquito más y que le demos a la gente a conocer cuáles han sido tus obras. Vamos a un corte y te regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos aquí en Actitud Latina. Tengo el placer de que me acompañe mi queridísimo amigo Jorge Enrique González Pacheco. Ahora sí, el nombre completo, ¿verdad? Algunos te conocemos como Jorge Enrique, otros como Jorge Enrique González, otros como Jorge Enrique Pacheco, pero es el mismo. Son todos en la misma botella, ¿verdad? Yeah. Y bueno, pues él desde 1991, si no me equivoco, hasta la presente fecha ha publicado poesía, prosa y antologías en periódicos y revistas en Cuba, Estados Unidos, España, México, Argentina, Chile, Francia y Brasil. Su poesía, por supuesto, ha sido leída en todos lados, ¿verdad? Hasta lugares que ni siquiera sabes. Sí, no, es muy gracioso porque ahora que puedo viajar con mi literatura, voy a universidades y a veces ni me doy cuenta que llego a los lugares y la gente tiene mis libros. Me sucedió en Francia hace unos años,
Llego y Bajo la luz de mi sangre, Amazon Francia lo había puesto en venta y fue muy interesante porque no viajo con libros, ¿no? Le digo a la gente, cómprenlo, la editorial a veces lo envía, pero era un viaje internacional. Y me dio mucha sorpresa encontrar, ¿no? Que es un libro, Bajo la luz de mi sangre, es mi más reciente publicación del año 2009. Es un libro bilingüe en español e inglés. Fue un proyecto grande en el que María Victoria se involucró con la Casa de Escritores, la Universidad de Seattle también se involucró, dos magníficos traductores de poesía, uno en Inglaterra y otro en Canadá. Fue un proyecto de un gran grupo de amigos, ¿no? ¿Y qué ha significado para ti, por ejemplo, el ver en todas estas revistas, en todas estas publicaciones, ver tu trabajo, ver tu trabajo proyectado y que puede enriquecer a tanta gente al mismo tiempo? Karina, yo te digo, ha sido un trabajo de años. Cuando miro hacia atrás, estoy escribiendo desde hace más de 20 años, ¿no? Y ya tengo un gran volumen de obra publicada, como dijiste tú, en más de 9 países, traducciones al francés, al inglés, al portugués, hasta al rumano. Hay una poeta rumana y pintora que me vive interesadísima con mi poesía. Es un logro que yo dedico al esfuerzo. Yo dedico a la ausencia de mi madre, a esa pasión que ella siempre, el poco tiempo que la tuve al lado, me puso para que yo fuera un hombre de bien. Y creo que es importante, ¿no? Lo que me ha pasado. A veces me faltan las fuerzas, a veces digo, no he hecho suficiente, ¿no? Pero cuando me siento, o mi diseñador de página web me dice, oye, ¿tienes algo nuevo que encontré? O tus libros entraron al catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o de España, o de la Universidad de Harvard. Tú estás haciendo cosas, Jorge, no te das cuenta, pero estás haciendo cosas. Y digo, es que me faltan a veces las fuerzas, ¿no? Porque sí, a veces necesitas, ¿no? Soy un ser humano. Claro. No soy una máquina de estar procesando poemas como hacer bacon, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me golpean muchas cosas. Soy una gente que vive muy pendiente del mundo, de lo que pasa en el mundo. Soy un gran crítico de lo que me rodea. Ahora con todos estos problemas, esa xenofobia que hay respecto a la migración en este país, el trato inhumano que le dan al inmigrante, triste, bochornoso, un país con una de las mejores constituciones del mundo, ¿no? Pero me preocupa desde el punto de vista educativo, porque yo digo, ahí hay un gran factor de desconocimiento, de incultura, de ignorancia, y creo que las escuelas tienen que jugar un papel muy, muy importante, ¿no? ¿Crees que la lectura, el estudiar, el abrirse a otros mundos nuevos por medio de la escritura pueda dar a esta generación nueva de latinos aquí en los Estados Unidos una perspectiva diferente de lo que pueden hacer con su vida? Yo pienso que sí. Unamuno, un gran escritor y pensador español, decía que el fascismo se acababa leyendo y el racismo se acababa viajando. Yo pienso a los jóvenes, cuando yo viajo, no soy de estar haciéndome fotos frente a los monumentos. Trato de averiguar cómo se fundó ese monumento. Y yo creo que los jóvenes latinos, segunda generación, les pido de todo corazón que echen ganas, que luchen, que sean capaces de enfrentarse al mundo sin miedo, porque las páginas más importantes de la historia las escriben los valientes. Y no siempre la muerte tiene que estar asociada al sacrificio o a la pérdida. Yo creo que es importante para el latino segunda generación, tus hijos, mi hijo, o sea, que haya una especie de conocimiento cabal de lo que son las dos culturas de las que vienen. Y a mí me preocupa, y yo trato, y una de las cosas por las que fundé el festival fue para eso, fue para darle voces a los que no tienen voces y darle un poco más de voz a los que la tienen, que son estos latinos segunda generación. Ahora sí que no tenemos mucho tiempo más, pero después de todo, de ser escritor, de ser una persona con con tantas inquietudes, ¿cómo nace en ti fundar un festival de cine latino aquí en Seattle? Bueno, es una historia larga, no hay tiempo para eso, pero lo fundé más que nada por una inquietud cultural. Pensaba que había que crear algo de valor que la comunidad latina le regalara a la ciudad. Yo siempre digo, cuando vienen y me entrevistan, yo siempre digo esto: este es el regalo que los latinos debían darle a Seattle desde hace tiempo. Y lo fundé, y es un festival que es una organización sin fines de lucro, tiene el estatus federal de 501c3, que es muy importante en este país porque recibe ya el reconocimiento oficial. Lo hacemos con muchísimo esfuerzo.
Y le pedimos a todos los latinos, yo sé que es difícil a los latinos primera generación, ¿no? Poder estar presente en el festival, pero a sus hijos que vengan y conozcan de la cultura nuestra a través del cine. Es la única organización de su tipo en todo el noroeste de Estados Unidos y cada año crece y crece. Este año, como todos los años, tenemos un país invitado, es Perú el país invitado, tenemos 23 naciones, alrededor de 14 invitados de 7 países. Va a ser la primera vez en Seattle que la cinematografía latinoamericana va a contar con tantos invitados. Y lo más importante, que es una organización con un presupuesto enorme, pero con un apoyo muy pequeño. Pero lo hacemos con mucho amor y hay un factor educacional detrás. Realmente es importante dar el primer paso, lo hemos dicho siempre, a crear nuestro propio sueño. Sí. También eso es importante. Si usted ve y tiene el sueño o la intención de que alguien venga y lo haga por usted, mejor usted dé el primer paso y empiécelo usted mismo, porque realmente así es como generamos cambios. ¿Cuál sería tu recomendación para todo ese montón de escritores que tenemos allá afuera que no han querido dar el primer paso? No, escribir y leer muchísimo. La lectura ayuda. La lectura, en mi caso, mi poesía dio un cambio enorme. Mi primera poesía era más de corte social, más preocupado por el mundo. Después, aprendiendo, leyendo, conociendo a grandes poetas que tuve el honor de conocer en mi trayectoria en mis primeros años y posterior a eso, mi poesía cambió. Y mi recomendación es que escriban, que emborronen páginas. Ahora la computadora es súper importante. Yo tengo que escribir todavía a papel, o sea, antiguo, sí. Lápiz y papel. Cuando me siento a escribir en la computadora es porque ya tengo el poema armado, no me molesta, ¿no? Estar tomando notas, ¿no? En la computadora. Pero deben escribir. El ejercicio de la escritura, cuando yo empecé a escribir poesía, un gran crítico cubano leyó mi primer poema y me dijo: tienes la intuición, el talento lo tienes, la poesía se hace leyendo. Y es cierto, o sea, yo he creado mi estilo leyendo, conociendo a Octavio Paz, que lo conocí en España, o sea, todos los Rafael Alberti, los grandes autores que he conocido, me han ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque los he leído, los he conocido en persona, he comido con ellos, pero he tenido que leerlos. Has tenido que disfrutar de su obra. Muchísimas gracias, no, gracias Jorge. Karina, es un placer de verdad que hayas estado aquí con nosotros. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos y dar el primer paso. ¿Quiere usted escribir? Hágalo. Este es el momento, agarre su cuaderno y su lápiz y empiece desde hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Actitud latina, es algo muy adentro, más profundo que las